El viaje de superación de Nido Vacío empezó para mi mamá a mediados del 2018. Mi hermano Jaime tenía en ese entonces 25 años y yo 22. Estábamos pasando por momentos difíciles familiares, algo no estaba funcionando en nuestra relación. Mi mamá era controladora, se creía que ella tenía la razón siempre, imponía su verdad sin escucharnos, siempre quería decirnos qué hacer hasta que un día mi hermano y yo estábamos hartos de esto. A mi mamá le afectó mucho dejarnos ir, empezar a vernos como adultos y un día yo me enojé mucho con ella y en medio de que ella me dejara en paz le grité que la odiaba y mi hermano también estaba cansado de esto. Pero ese fue el punto en donde toda la magia empieza a suceder. Mi mamá pasó de ser una mamá víctima a ser una mamá que tomó responsabilidad por su propia felicidad. Hoy en día mi mamá es coach de nido vacío y propósito, experta en gestión emocional con cientos de casos de éxito, programas de sanación emocional y empoderamiento para madres con hijos adultos. Soy testigo de que mi mamá, como dirían en inglés, walk the talk, es decir, predica con ejemplo. Mami, háblame de ese momento cuando decidiste que tenías que hacer cambios en tu vida, que tenías que hacerte responsable por tu propia felicidad. ¿Sabías cuáles iban a ser los pasos que tenías que tomar? No tenía ni idea de los pasos que tenía que tomar. Yo solamente sabía en esos momentos que ya no quería seguir sintiéndome como me sentía, que salía del trabajo, llegaba a mi casa a quejarme del trabajo, salía de aquí y llegaba al trabajo a quejarme de mi casa. Los momentos en que yo manejaba a solas solamente venía como ese inconformismo con la vida, ese vacío que yo no lo entendía por qué. Porque realmente lo teníamos todo. Tenía un esposo maravilloso, ustedes estaban en la universidad y todo estaba fluyendo bien. Por fin tenía un trabajo que pues me pagaba como yo quería que me pagara y todo estaba bien a mi alrededor, pero algo no estaba bien dentro de mí. Y bueno, empezamos a tener nosotros, Jaime, tú y yo, estos problemas en donde no conectábamos. Y tú lo dijiste bien, que era una mamá controladora, era verdad, era una mamá que no era presente, era una mamá que siempre quería decirles a ustedes cómo vivir la vida, cómo experimentarla, que a ustedes pues yo los veía como que ustedes no sabían nada y que yo sabía más. Y en esa desesperación por tratar de enseñarles a ustedes algo de lo que yo no sabía, que era la felicidad, me perdí totalmente. Entonces, si me preguntas cuáles son los pasos, realmente no lo sé. Como te digo, yo quería como que si yo salía con mi esposo, disfrutarme ese momento. Yo quería que si yo estaba con ustedes, poderme sentir buena mamá, porque yo no me sentía buena mamá. Si yo hablaba con ustedes, quería que ustedes me vieran a mí con más respeto, me quería sentir más valorada. Yo quería que ustedes me vieran como una amiga de alguna manera y no como esa mamá que sentía en esos momentos que había arruinado la vida de ustedes. Entonces fueron cosas muy difíciles y que yo no quería seguir experimentando más. Ya yo quería era vivir más en paz, yo quería era tranquilidad, yo quería no pensar en mi pasado, yo quería eh, vivir ese presente totalmente enfocada en todo lo que a mí me rodeaba en ese momento, pero no era así. Mi enfoque total era en el sufrimiento, estoy sola, nadie me entiende. Entonces, los pasos, no tenía ni la menor idea. Lo que sí tenía claro era que quería cambiar esos sentimientos. Mami, ¿y sabías que esto era por el nido vacío? O sea, sabes que de pronto es porque mis hijos no están aquí ahora. ¿Qué sucede cuando Jaime y yo nos vamos de la casa? Yo no sentí nada. Te lo juro que yo, obviamente me dio ese sentimiento de mamá y mis niños no están aquí, hay un vacío en la casa. Yo no tenía ni idea de ese nido vacío, pero lo que a mí me estaba dañando más era el saber que ustedes estaban afuera y que como que yo no era ya no era parte de sus vidas. Yo me sentía que ya yo no era parte de sus vidas, que ustedes ya de alguna manera se habían olvidado de mí y que ese rol de protectora y de la mamá pollito pues
ya no estaba. Entonces yo no sabía ni qué hacer con mi propio tiempo. Y no fue para nada fácil, Dani. Entonces no sabía que era nido vacío. Y lo que pasa es que cuando nosotros ya no estamos ocupados con nuestros hijos, ahí es donde a uno le toca enfrentar, como dicen por ahí, sus propios demonios. A mí me tocó enfrentar mis propias sombras, pero no tenía ni idea que era una etapa por la que muchas mamás pasamos y que es difícil, que para nada es fácil y a muchos les tarda años y años ese vacío. Así que yo no tenía ni idea de qué era eso de nido vacío, ni idea. Mami, y entonces tú hablas que tuviste que enfrentar esos demonios, esas cosas oscuras. ¿Cuáles eran esos demonios? Las sombras, vamos a llamarles sombras porque a mí la palabra demonio no me gusta, pero vamos a llamarles esas sombras. Yo diría que enfrentar mi pasado. A mí me tocó darme cuenta de que habían cosas que yo no había sanado. Entonces, ¿qué llegaba a mí cuando yo estaba solas? Me acordaba de lo que me había pasado, de que me habían abandonado, me hacía preguntas de cómo un padre abandona a sus hijos, porque me acordaba de lo que nosotros vivimos. Entonces esas mismas películas como que se seguían tocando en mi mente y me acordaba de muchas humillaciones que yo acepté y todas esas heridas que estaban allí sin sanar. Y esas creencias, esos patrones arraigados que yo traía, estaban allí más fuerte que nunca, me hacían más ruido en la mente, porque obviamente la casa estaba vacía, pasaba más tiempo sola y lo que había dentro de mí eran heridas emocionales sin sanar. Entonces esas son las sombras que yo tuve que enfrentar, aquellas que me mantenían atada al vacío, a la soledad, a la desesperación, a la frustración, al resentimiento, porque tenía tanto resentimiento. Y esas eran las sombras que me tocó a mí enfrentar. Y las más grandes son las de la culpa. Me sentía muy culpable como mamá. No tienes ni idea de haberlos sacado a ustedes de Colombia, de haberlos... Así sentía yo en ese momento, que yo los había... apartado de sus amigos, de sus abuelitos. Y fuera de eso llego aquí, me toca ir a trabajar. Entonces me sentía culpable también por trabajar, me sentía culpable por haber estudiado. Hasta eso llegué a sentir esa culpabilidad porque no les estaba dando suficiente tiempo a ustedes. Fueron varios demonios, varias sombras que me tocó enfrentar. Mami, pero mira, qué interesante que lo que cuentas. Para mí suena que el nido vacío en realidad fue solamente un momento donde tú misma te tuviste que enfrentar a ti. Entonces siempre esas sombras siempre estaban ahí, simplemente que ahora no tenías la distracción de Jaime y mío, ¿ya entiendes? Sí. Ya no tenías como esa cosa que podías enfocarte, ahora tenías que enfocarte en ti misma. Cuéntame un poco más de cómo era esa Margarita ya cuando Jaime y yo nos vamos y estás sola tú en la casa. Cuéntame cuál fue ese momento donde tú dijiste, ¿sabes qué? Porque me imagino que estos momentos pasaban mucho donde tú pensabas de las sombras del pasado, las cosas, todo esto, lo que comentas. Cuéntame de ese momento o de esa Margarita cuando tú misma te diste cuenta de que, ¿sabes qué? Hay algo que tiene que cambiar. ¿Cuál fue ese momento donde tú dijiste, tengo que cambiar? Y al mismo tiempo cuéntame cómo era esa Margarita. ¿Cuál Margarita? ¿La que vivía en el vacío con las sombras? Sí, la Margarita después de que Jaime y yo nos vamos. Esa Margarita, sí, se volvió muy sola. Me sentía tan sola, Dani. Eso era lo que mayormente estaba viviendo en el momento. Tenía ese miedo a la soledad increíble y eran emociones que ni yo misma entendía por qué sentía eso. Y esa Margarita, a pesar de que a mí los desafíos me han enseñado mucho, por ejemplo, cuando el papá de ustedes nos abandona, a mí me tocó aprender prácticamente a dejar las creencias limitantes de que una mujer sola no puede.
Entonces, son diferentes etapas por las que vamos pasando y que nos van enseñando. Entonces, a mí esa Margarita ya había superado eso, esa Margarita ya se había vuelto fuerte cuando llegamos aquí y era una mujer que no se le arrugaba al trabajo y lo que fuera. O sea, yo siempre como que yo sentí que la relación de nosotros iba a ser mejor si yo ganaba más plata. Y que si yo podía darles todos a ustedes y salvarlos de las situaciones de la vida, yo pensé que ese iba a ser el trabajo de mamá. Entonces esa mamá era una mamá protectora, una mamá que trabajaba dura, sacrificada hasta decir no más. Esa era la mamá que yo era. Siempre dándole lo mejor a ustedes y que todavía lo hago. Todavía yo siento que yo a ustedes les voy a dar siempre lo mejor, pero ya sin apagarme yo. En ese entonces yo me apagaba para darlo todo por el todo por ustedes. Así que esa era la mamá que en ese momento estaba y me preguntas cuál fue el momento exacto en que me doy cuenta de lo que estaba pasando. Dani, no hay un momento exacto que digamos, pero hay un proceso que inició en el momento en que nosotros, no sé si tú recuerdas, en esa época fue a mediados del 2018 que nosotros teníamos planeado un viaje grande para Europa y fuimos a, ¿cómo se llama ese país? A Irlanda. Y ese viaje era un viaje de toda la familia. Y Jaime no pudo ir al viaje porque él estaba con otros procesos de su universidad. Sin embargo, yo estaba decepcionada porque en ese entonces tú sabes que uno le va a encontrar decepción a cualquier cosa que te pase. Todo lo que te pasa es como que, esto es la vida, esto es lo que me toca. Entonces, en ese entonces, una semana antes de nosotros irnos para Europa, Jaime me confiesa que estaba pasando por depresión y que él quería dejar la universidad y ya no le faltaba nada, o sea, ya él se iba a graduar. Te puedes imaginar cómo me sentí yo en ese momento cuando él me confiesa eso. Yo no quería ir a ese viaje que habíamos planeado por tanto tiempo. Entonces, cuando ya yo me monto en ese bendito avión, Dani, ya yo me monté en depresión, literal. O sea, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo estaba apagada. Yo miro las fotos y yo digo, estaba apagada. Así que ya en ese momento ya yo me sentía mala madre. O sea, tanto que he hecho yo, tanto que sacrifiqué. Cuando mi creencia fue que si mis hijos van a la universidad, ya yo les salvé la vida, ya ellos van a ser felices. Porque eso era lo que yo pensaba, que si ustedes iban a la universidad y si trabajaban duro, entonces iban a ser felices, que esa era la solución de la vida, como muchos papás hispanos pensamos. Pensamos que lo mejor que nuestros hijos pueden hacer para ser felices es eso. Entonces, y yo no estoy diciendo que no está bien que se vaya a la universidad, que estudie. Yo siempre digo que una familia educada siempre saldrá adelante, pero no es la respuesta siempre y no para todo el mundo. Entonces, en ese momento nos montamos en el avión, ya yo voy con mis pensamientos, empezamos nosotros a pasear y yo me acuerdo, Dani, hasta me da sentimiento que tú siempre como que trataste de mantener la familia contenta, o sea, tú eras, mami, esto, vamos a tomarnos fotos, mami, no sé qué, tú estabas contenta de verdad. Y bueno, nosotros fuimos a varios lugares hasta que esa noche, yo sé que tú te acuerdas de esto, estábamos en un bar, conocimos una chica de California y tú nos dijiste que te querías quedar allí, pues ya tú tenías, ¿cuánto? 23, 22 años, algo así. Yo como mamá protectora, sintiéndome todavía con todo el derecho sobre ti, te digo, te pongo un curfew, te digo, ok, no, a la medianoche vengo por ti. Entonces, obviamente nosotros llegamos a la medianoche, ya yo no podía dormir porque estábamos en otro país. Imagínate tú que tu hijo se te pierda, ya tú estabas grande, pero igual yo sentía que estábamos en un país diferente. Y empieza en mí todas estas emociones y el miedo. Y ya le digo yo a Stanley, vámonos a buscar a Daniela. Llegamos al bar donde tú estabas y
tú estabas súper enojada conmigo porque no te querías venir. Lo estabas pasando bueno con todos estos jóvenes, porque eran un montón de jóvenes de tu edad y lo estaban pasando bueno. Entonces estabas enojadísima conmigo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, total que logramos llegar al apartamento. Nunca se me va a olvidar que tú me ibas gritando todo el camino, estabas enojada, llorando, gritándome, ya ni me acuerdo qué me gritabas. Y llegamos al apartamento en donde nos íbamos a quedar y yo todavía como insistiendo en que yo soy la que tengo la razón, porque siempre es así. Las peleas son porque cada quien quiere como defender su punto, ¿cierto? Entonces yo estaba defendiendo mi punto y yo soy la que tengo la razón y yo soy la que te digo qué hacer. Entonces ahí es donde tú me gritas, te odio y mi hermano también te odia. Y cuando tú me dices eso, Dani, me muero. Ahí es donde yo como que ya se me apagaron todas las luces, pero fue lo más bello que me pasó, Daniela, como no tienes idea. Hoy en día yo puedo ver que nosotros podemos aprender o tocando fondo. A mí Dios me ha enseñado tocando fondo, como te digo, la primera vez que aprendí a trabajar y a no tener miedo de tocar puertas, digamos que apagar el hambre. Esa es la primera vez. La primera vez que yo empiezo a tocar puertas es porque el hambre toca la puerta. Y ahí sí te toca a ti, que creencia limitante, que una mujer sola no puede. Ay, mijita, te toca alimentar a tus hijos, así de que olvídate de esa creencia. Ves a tocar puertas porque tienes que comprarle el pan a tus hijos. La segunda vez es cuando ya me doy cuenta que no fui valorada, que no fui respetada, y es en donde nace esa autoestima, en donde yo empiezo a verme en el espejo. Y la tercera vez es cuando tú me dices que me odiaban. Y ese es donde yo otra vez toco fondo. Y ahí es donde, ay, Dios mío, esa tristeza, esa soledad, ¿cómo te explico? Más que frustración, era un vacío que no se podía llenar con nadie. Toqué fondo. Emocionalmente toqué fondo. Yo me dije a mí misma, mi trabajo como mamá no sirvió para nada. Nunca he sido una buena mamá. ¿Y para qué todo lo que he hecho? ¿Para qué todo lo que me he esforzado? Entonces, si hablamos de un punto de inflexión, fue ese. Y de allí en adelante, bueno, es en donde estamos ahora, aquí, grabando un episodio nosotras dos juntas, grabando este podcast juntas y lista como para cuando Dios quiera darme otras nuevas enseñanzas, porque sé que no van a dejar de suceder. Cuando tocaste fondo después de eso, ¿por qué decidiste tú tomar responsabilidad sobre tu felicidad? Ay, no había de otras, Dani. Lo que sí puedo decirte es que en medio de esa soledad yo escuché un podcast que le hicieron, una entrevista que le hicieron a Amy Purdy. Ella es una mujer que no tiene piernas y ella cuenta cómo ella tenía meningitis, le cortaron sus 2 piernas, pero ella llegó a ser ganadora de snowboarding y también bailó para Baile con las Estrellas, o no sé cómo se llama, pero ella tenía una cantidad de logros. Y cuando yo la escuché a ella habló de felicidad en algo que yo no creía que era posible. Entonces, cuando ella habla de felicidad y cuando yo empiezo a ver la luz de esperanza de que la felicidad sí es posible, entonces empiezo mi proceso. Porque yo dije, o sea, que sí se puede ser feliz. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo lograrlo? Y yo digo, Dani, que cuando tú primero, o sea, para tú lograr algo, lo que sea que tú quieras en la vida, lo que sea, si es comprarte el par de zapatos más caro, lo primero que tienes que hacer es creer de que sí te puedes comprar esos zapatos, ¿ok? Que sí es posible. Si tú lo crees, lo segundo es que ya tú tomas la determinación y la decisión para comprarte el par de zapatos. Todavía no tienes la plata, todavía no sabes cómo los vas a comprar,
pero ya tú tienes la decisión y la determinación de comprarte los zapatos. Entonces, una vez tú lo tienes, el cómo te vas a comprar los zapatos es en donde tú empiezas a ver todo, a ver de que, es que yo puedo ir pagándolo por plazo, es que yo puedo pedir un préstamo al banco, es que yo puedo pedirle a mis tíos que están yo no sé en dónde que me ayuden y cada quien puede darme un poquito y yo lo puedo comprar. Así igualito. Entonces, yo primero creí, eso fue lo primerito que me pasó a mí. Primero creí que la felicidad sí era posible. Y lo segundo, tomé la decisión y la determinación de lograrlo. Y el cómo llegó después de que yo decidí, después que yo dije, ¿sabes qué? Voy a ser feliz, voy a lograr mi felicidad. ¿Y el cómo llegó? ¿Y esas respuestas llegaron rápido o...? No, mi amor, me ha tardado años. Fue un proceso muy largo, fue un proceso demasiado largo el poder encontrar las respuestas para ser feliz. O sea, lo primero es, tienes que ir adentro. La gente no va adentro. Tienes que ir adentro y enfrentar esas sombras. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, eso es un proceso que puede tardar muchísimo tiempo. De hecho, tu abuela vivió el proceso y a ella le tardó 70 años, a mí me tardó 30. Entonces, es algo que no pasa de la noche a la mañana. Ahora, yo siempre digo, y a partir de allí es donde yo creo fielmente en la ayuda de un mentor. Y a mí me ayudó fue un mentor, porque yo sabía ya que yo tenía que encontrar mi felicidad. Entonces, mi coach, que es Desiree Schlosser, siempre la nombro y ella me mandó una carta hace poco, por aquí te la tengo que mostrar, pero fue esa mujer que después de que yo decidí ser feliz, ella me mostró los pasos que tenía que tomar. Entonces, cuando hablamos de proceso, tenemos que sentarnos con nosotros y empezar a tomar acción, así sea pequeños pasos, así sea decir, me voy a sentar a meditar 10 minutos hoy o todos los días para encontrar mis respuestas dentro de mí, hacer las preguntas adecuadas y encontrar mi manera de sanar y encontrar mi propósito, conectar con Dios, o buscar un mentor que ya sabe el proceso, que lo vivió y que puede guiarte, agarrarte de la mano, acompañarte y mostrarte los pasos. Entonces eso fue lo que yo hice. Yo viví el proceso, acumulé todo lo que he pasado por todos estos años y creé mi propio programa en donde paso a paso empezamos sanando la tristeza del pasado, luego sanamos el enojo del pasado, los resentimientos, luego sanamos el miedo, luego empezamos a sanar la autoestima. Luego aprendemos a colocar límites. Entonces es un proceso que todos podemos vivir, que con mucho respeto, muchas personas lo pueden lograr solos, pero yo no pude. O sea, yo tuve que agarrarme de la mano de alguien que me ayudara. Y eso es lo que yo hago ahora. Las personas que lo tratan, que están por años, que están en procesos de crecimiento, de bienestar emocional y que siguen viendo que estos videos, que esto sirve, que esto no sirve, que esto sí, que de pronto voy a hacer esto, que me voy a ir al retiro, que me voy a escuchar todo este podcast, Puedes tardar años y años tratando de buscarlo o puedes permitirte acompañar de alguien que pueda darte la guía, tomarte de la mano y enseñarte a ir adentro de ti. Wow, mami, qué hermoso lo que dices, que primero tuviste que creer y después las respuestas vinieron. Después tuviste que encontrar esa guía, esa ayuda, más cuando estamos tratando de resolver un problema como la felicidad, ¿cierto? No dice, ¿cómo voy a ser feliz? Wow, esa es una pregunta que hasta uno cuando lo dice, hasta cuando yo lo digo en alta voz, es una pregunta que carga bastante, ¿cierto? Porque es una pregunta súper grande. ¿Cómo puedo yo ser feliz? Y si es necesario, muchas veces necesitamos esa guía y esa ayuda. Me pregunto, mami, ¿cómo tú pudiste entender que necesitabas de buscar esa ayuda? O sea, porque obviamente sabías que tenías que buscar ayuda y me encanta porque es verdad, cuando uno quiere respuestas, uno solamente tiene que preguntarle a Dios y Dios te va a enviar muchas señales. ¿Cuál fue esa señal o no sé, cómo tú supiste
que no lo podías hacer sola, que tenías que buscar esa guía? ¿Fue algo que Dios te mandó una señal? Total. ¿O fue que, no sé, tocaste puerta? O sea, ¿cómo te enteraste que necesitabas eso? Total, Dani. Ya yo tenía la creencia, ya había decidido que iba a ser feliz. Así que empecé a escuchar podcasts, a leer libros, pero sin embargo, lo que empecé a observar es que esto me ayudaba, pero yo volvía otra vez a lo mismo de antes. Y otra vez volvía y caía en la depresión, caía otra vez en la tristeza, en los recuerdos que no me dejaban en paz. Así que en esa búsqueda, un día estoy scrolling en Facebook y es donde me aparece una ad de mi coach. Literal, Wow. fue eso. O sea, que sí fue una señal de Sí, Dios, fue una literal, te señal la de mostró. Dios, literal. Y ella dijo, te sientes de esta manera, estás experimentando esto, estás viviendo esto. Entonces, así fue como yo la encontré, la Dios vino y contacté. te hizo la descripción tuya. Total, total. O sea, para mí es así. Yo siempre tomo, mira, desde entonces, Dani, desde que yo empecé este proceso de sanación y crecimiento, a mí no me da miedo invertir. O sea, todo lo que me ha traído hasta aquí es porque no solamente he invertido tiempo y energía, he invertido dinero también. Entonces, es simplemente en dónde quieres tú invertir tu energía, tiempo y recursos, ¿cierto? Quizás tú lo quieras invertir en un viaje, listo, genial. Pero no estás pensando en invertir en tú estar bien, porque eso es algo que nosotros no pensamos en eso. O sea, nosotros vivimos apagando fuegos todo el tiempo. Vivimos ocupados y lo que yo digo que duele un poco más es ocupados en muchas distracciones. Entonces no es hasta que tú tocas fondo o que tú simplemente tomas una determinación de esas berracas de decir lo voy a hacerlo, cuando tú decides tomar otras acciones diferentes. Así que si tú me preguntas a mí cómo yo he podido en solamente unos cuantos años, 5 años, sanar, encontrar propósito, sanar la relación con ustedes, sentirme apasionada de la vida y que tengamos, sí, esta relación como la tenemos, definitivamente he invertido mucho tiempo, dinero y mucha energía, mucha energía. Diariamente invierto tiempo y energía, diariamente yo voy adentro, diariamente me conozco todo el tiempo más, o sea, es un trabajo interno que no termina y que la vida igual, lo que yo siempre digo, Dani, le digo a mis clientes, el hacer el trabajo interno y sanar no quiere decir de que tu vida va a ser arcoíris y flores por el resto de tu vida. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que te va a fortalecer tanto que va a cambiar tu mentalidad y en lugar de enfocarte en las cosas que no están funcionando, en lugar de enfocarte en no ver salida en tus problemas, al tú fortalecerte internamente, tú empiezas a ver soluciones, oportunidades, empiezas a ver crecimiento, aprendizaje. Entonces, el trabajo interno te fortalece, el trabajo interno te prepara para los siguientes desafíos. Y muchas veces yo he tenido estos momentos en donde esos desafíos otra vez me tiran al suelo a pesar de que ya tengo todo este trabajo y me ha tocado llamar a mi coach y decirle, tengo mi cabeza vuelta un nudo, necesito que hablemos. Porque la guía de otra persona, cuando ellas te hacen las preguntas adecuadas, como hace mi coach, pueden ayudarte a navegar más rápidamente cualquiera que sea la situación. Entonces, el trabajo es continuo. Esto no es una cosa que ya tengo la vida solucionada y seré feliz para el resto de mi vida. Es algo que tú construyes todo el tiempo. De otra manera, vas a continuar sufriendo, mamita. ¿Por qué? Porque la experiencia humana va a incluir momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos que te van a tirar al suelo y que tienes que ser capaz de navegarlos para otra vez levantarte y continuar. Mami, ¿cuál es la gran diferencia entre la Margarita del 2018 y la Margarita de hoy? Mami. Hay una gran diferencia. La Margarita del 2018 estaba enfocada en el pasado, estaba enfocada en sus vacíos, estaba enfocada en la tristeza.
vivía el día a día solamente por vivirlo. No creía en la felicidad, creía en momentos buenos, pero no creía en la felicidad. Era una mujer que estaba enfocada en los juicios. Yo sí sabía cómo decirle a todo el mundo sus verdades, pero no era capaz de mirar dentro de mí. Y sí, enfocada en el problema, siempre en los problemas. Entonces, cuando la comparas con la de hoy, la Margarita de hoy es una Margarita consciente que vive más su presente, que no es perfecta, que está muy lejos de ser perfecta, pero que trabaja continuamente para ser su mejor versión cada día, que le hace caso a esos nudos que a veces se te hacen en la garganta o en el estómago, o esa tensión que a veces se presenta en los hombros, en el cuello, que se escucha muchísimo, y que cuando eso llega, ya Margarita sabe que es porque hay algo que ella tiene que aprender, y esa Margarita que se ocupa de ella, de su felicidad, y ya dejó de culpar a sus hijos por su infelicidad, porque esa Margarita del 2018 era más fácil culpar al marido y era más fácil culparlos a ustedes de por qué yo me sentía, porque mis hijos me ignoran, porque mis hijos no me llaman, porque mis hijos no me valoran, todo lo que yo he hecho por ellos. Dejé de ver, de buscar culpables fuera de mí, y empecé a tomar responsabilidad dentro de mí. Entonces la Margarita del 2026 es responsable de su propia felicidad. Creo que van a haber muchas hijas y hijos escuchando este episodio preguntándose, wow, ¿cuándo mi mamá dirá esas palabras? ¿Cuándo mi mamá dirá que no es mi culpa todo lo que le pasa en la vida? Valió la pena, mami. Ahora estás aquí viviendo en tu propósito y viviendo cada día en tu verdad. Gracias. Gracias, mi amor.